encontrarse con una columna corta. Entonces vamos a ver cómo se diseña una columna corta, pero esto para ustedes después poder investigar cómo se hace para diseñar columnas eléctricas. Pero creo que no vamos a poder llegar hasta allá una vez más. Es una columna corta, se comprobó que es corta. Por lo tanto, se pueden despreciar los efectos de la electricidad. La sección cuadrada con estribo sometido a una flexocompresión uniaxial con un PSU, carga mayorada de 290 toneladas y un momento último o mayorado de 45 toneladas menos. Vamos a tomar F'080 y FY 4200. ¿Por qué razón los problemas que vamos a estar limitados a esto? Porque vamos a usar unos ábacos para no tener todo el libro de ábacos. Vamos a usar el ábaco que trabaja con concreto, creo que de el 460. El 4 de 4000 PSI, que son los 280, son más o menos 4000 PSI, y el 60 es de 60.000 PSI, que 60.000 PSI es más o menos los 4200. Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos ábacos de la norma ACI. Y entonces el R460 es el que trabaja con concreto de 280 y el acero de 4200. Entonces por eso nuestros datos de la columna que vamos a diseñar van a estar limitadas a esto, pero es por la razón de que vamos a estar limitándonos con los ábacos SR460. Pero ahí hay ábacos con otra resistencia de concreto. Y bien pudiera ser, al tener los ábacos completos, tener el manual completo donde están todos los ábacos, tú puedes diseñar cualquier columna con otra resistencia de concreto. Pero esto que estamos limitando, los 80 y 4200, es porque los 80 son casi 4000 PSI y los 4200 son casi 60.000 PSI. Considera el recubrimiento mínimo de 4 centímetros, estribos número 3, tentativamente barras longitudinales número 8. Se pide diseñar la sección y el refuerzo, el tamaño de la sección y el refuerzo longitudinal usando diagramas de interacción de diseño. Usando diagramas de interacción de diseño, que son esos que les mencioné, los R460 de la ACI. Primero, hay que buscar la excentricidad. Dividimos el momento entre la carga axial, 45 entre 290, nos va a dar 0,155 metros. Como los ábacos están en unidades del sistema inglés, nosotros cualquier cantidad que vayamos calculando acá la tenemos que de una vez también buscar el correspondiente cantidad en pulgadas. Entonces esta excentricidad de 0,155 metros corresponde a 6,11 pulgadas. Se realiza un predimensionado. Hay varias formas de hacer el predimensionado. Esta forma que está aquí se ajustaría mejor si el momento flector es relativamente pequeño. Un momento flector relativamente pequeño, tú puedes tener o usar este procedimiento de predimensionado, pero si el momento flector es grande, o sea, la excentricidad es grande, pudiéramos necesitar otro procedimiento predimensionado, porque este que estamos haciendo aquí se ajusta mejor cuando la carga está más cerca del centroide, cuando la carga tiene una excentricidad más pequeña. ¿Okay? Entonces este procedimiento que vamos a tomar en este ejemplo, PSU, según la norma, hay que aplicarle a una carga, hay que aplicarle un factor de excentricidad mínima, que sería el 0,80 por fin, fiel al coeficiente de reducción de resistencia, y aquí está lo que aporta el concreto y lo que aporta el acero de resistencia, el acero cediendo, el rho por área gruesa nos va a dar el área de acero,
pero por área gruesa no da área de acero, pero al área gruesa hay que quitarle las áreas de concreto que fueron desplazadas por las áreas de acero. Entonces, área gruesa menos 2 por área gruesa. ¿Qué se considera aquí para este predimensionado? Que el porcentaje de acero longitudinal es igual a 0. Sabemos que no es verdad, pero si nosotros hacemos aquí el porcentaje de acero longitudinal igual a 0, lo que te va a quedar nada más es P sub U, que le pasamos dividiendo 0,80 por phi, y 0,85 F'C. ¿Ok? Porque estamos despejando la área gruesa. Aquí nos va a quedar área gruesa multiplicado por 0,85 F'C por 0,80 y por phi. Pasa dividiendo al otro lado para obtener el área gruesa. Te va a quedar que el área gruesa debería ser mayor o igual a P sub U entre 0,80 por phi por 0,85 F'C. Nos da un área de 2343. Y como nos están diciendo que es una columna cuadrada, los lados serían iguales a 48.4, sacándole raíz cuadrada a esto, 48.4, pero asumimos una columna de 50 por 50. Asumimos 50 por 50 y llevamos 50 centímetros a pulgada, 19,69 pulgadas. ¿Okay? Entonces ese es un predimensional de una forma, porque no conocemos la dimensión de la columna. Si la excentricidad es relativamente pequeña, tú puedes aplicar este procedimiento de predimensionado. Ya vamos a ver otro más adelante. Ok, entonces vamos a buscar unos valores que para poder ingresar en los ábacos del diagrama de interacción de diseño hay que calcular un valor K sub n y un valor R sub n. Para eso, ¿quién va a ser P sub n? P sub U entre 0,65. Estamos considerando, al dividir esto entre phi 0,65, estamos considerando que la columna está fallando por compresión, está controlando por presión. ¿Okay? Entonces, eso nos da una P sub n de 446.153,85 en kilogramos fuerza, pero como tenemos que buscar la conversión al sistema inglés, si nosotros a kilogramos fuerza lo dividimos entre 0,4536, obtenemos la conversión a libra fuerza. O sea, 0,4536 kilogramos fuerza es una libra fuerza. Esa es la conversión que se está usando. 0,4536 kilogramos fuerza es una libra fuerza. Entonces, kilogramos fuerza queda abajo, libra fuerza va para arriba. Kilogramos fuerza y kilogramos fuerza se cancela y nos queda entonces 983.584.3 llevada esa carga P sub n a libra, dividiendo entre 0,4536, porque 0,4536 kilogramos fuerza es una libra fuerza. Y como les dije, los 280 no es exactamente, pero lo vamos a tomar como si fuera 4.000 PSI, y los 4.200 es aproximadamente los 60.000 PSI. Entonces, donde aparezca en la fórmula de K sub n, aparezca F'C, en vez de 280, sustituimos 4.000. El área gruesa, como es cuadrada, es 50 por 50, pero en vez de ser 50 por 50, sustituimos es 50 llevado a pulgadas, 19,69 al cuadrado, y el P sub n lo sustituimos en libra fuerza y nos da 0,63,4. Luego el R sub n va a ser como el mismo K sub n multiplicado por la excentricidad dividido entre H. H es el lado de la columna que es perpendicular al eje de flexión. H es el lado de la columna, pero aquí no hay problema porque como es cuadrada, ese lado vale lo mismo, vale 50. Entonces, la P sub n la multiplicamos por 611, que es la excentricidad, entre F'C 4.000, área gruesa 19,69 cuadrado, y la H también 19,69 nos da 0,197. Aquí vemos el detalle del recubrimiento mínimo en 4 centímetros, el estribo número 3, 0,953. Si tomamos cabilla número 8, a la mitad de la cabilla número 8 tenemos 1,27, eso como un R, una relación recubrimiento al centro de la cabilla, 4 más 0,95 más 1,27 nos da 6,22. Y calculamos entonces gamma H. Gamma también es una relación que nos sirve para entrar a los diagramas de interacción de diseño. H menos 2 veces el recubrimiento
centímetro, aquí lo saqué en centímetro, esto está en centímetros, de todas maneras, sea en centímetros o sea en pulgadas, esto es con el objetivo de calcular el gamma nos da 0,75, no hay problema haberlo hecho en centímetros. Después no sé si se necesita, esto se va a llevar también a pulgadas, lo llevamos a pulgadas, pero aquí la idea era dividir el gamma H entre R para obtener el gamma como 0 entre H, gamma H entre H para obtener 0,75 que nos da el gamma. ¿Ok? Entonces tenemos ya el K sub N, el R sub N y el gamma. Entonces este es como el gamma nos dio 0,75 y resulta que nosotros tenemos unos diagramas, hay uno con 0,80 y hay otro con 0,70. Entonces cuando tengo un gamma que no está entre mis nomogramas, entre mis diagramas de interacción, hay que buscar los valores en los dos diagramas siguientes y el anterior, el 0,80 y 0,70, buscar los valores del respectivo porcentaje de acero, que aquí lo que se va a obtener es el porcentaje de acero que le vamos a poner esa columna de 50 por 50, lo buscamos en cada diagrama y luego hacemos la interpolación, pues interpolamos entre los valores. En este caso la interpolación es sencilla porque como es 0,75 está en toda la mitad, yo busco el porcentaje de acero en 0,70 aquí como gamma 0,70 y busco el porcentaje de acero en 0,80 y lo que tengo que hacer es promedio, que es justamente la mitad. Si no, tengo que hacer interpolación. Entonces hay interpolado, ¿verdad que sí? He interpolado bastante por ahí recuerdo en hidrología, que se interpola bastante, ¿verdad? Y en mecánica de fluidos también. Ok, entonces vamos a usar los dos diagramas porque no tenemos uno. Si tuviéramos uno que es de 0,75, nos fuéramos de una vez para el de 0,75, pero como está es de 0,80 y 0,70, nos vamos entonces con los valores de, aquí va K sub N, en las ordenadas va el K sub N, el factor, el término dimensional K sub N, y en las abscisas es que va LRN, que es como K sub N por E entre H, K sub N por E entre H. Entramos, entonces recordemos los valores aquí. K sub N 0,634 en la ordenada y 0,197 en la abscisa. Nos venimos acá. Hay que estar pendiente aquí con los valores de las divisiones, ¿verdad? Aquí vemos que 0,15, 0,20 y hay 5 divisiones, por lo tanto, cada división vale 0,01. Entonces tenemos que contar 4 para llegar a 0,19 y un poquito más para llegar a 0,197. 0,197, más o menos por ahí quedaría el 0,197. Por acá vemos las divisiones, va de 0,2 a 0,4. Podemos sacarlo aquí, hay 5 divisiones, pero la diferencia entre los dos es 0,2. Entonces 0,2 entre 5, ¿cuánto le da? 0,04. 0,04. Quiere decir que cada división vale 0,04. Quiere decir que aquí es 0,6, después 0,64, después 0,68, después 0,72, 0,76 y 0,80. Como tenemos acá para el caso N 0,634, casi 0,64 o poquito menos, 0,64. Ajá, justo ahí abajo. Aquí está la rayita que sigue 0,64, un poquito menos de 0,64, por ahí más o menos está el 0,634, ¿verdad? Marcamos acá entonces los dos puntos en los valores que correspondan, trazamos con la ayuda de un juego geométrico una recta, vertical por acá, una horizontal por acá, y donde se intersecte, ahí vamos a leer el porcentaje de acero. Miren esto, la primera línea, como ustedes saben, lo que vimos en la parte introductoria de columna, tú no puedes diseñar una columna con un porcentaje de acero menos del 1%. Menos del 1% no puede. Por eso la
La que sigue sería el 2%, la otra 3 y la otra 4. Entonces, que estamos viendo acá que el porcentaje de acero está entre 3 y 4%. Entre 3 y 4%. ¿Qué haría yo? Yo trazaría una línea como perpendicular entre las dos curvas. Trazaría ahí una pequeña, con un lapicito clarito. Trazo una línea perpendicular entre las dos curvas. Y entonces trato de sacar una proporción entre las distancias. Si la diferencia que hay aquí y aquí es 0,0, es de 1%, ¿verdad? Tú puedes estimar acá cuánto sería 0,28. 0,028. Más o menos podría decir, si trazas una perpendicular y midieras este pedacito y este otro pedacito y sacas una proporción, y ahí tú pudieras decir que si eso representa un 80% de ese pedacito, entonces ahí vemos, yo estimaría más o menos casi como un 2,8%, por ahí más o menos 2,8, 2,7, vamos a ver cuánto fue que puse. Aquí este es 2 y este es 3. No, era 38. Era casi 38 aquí, porque este es 1, 2, 3 hacia 4, de 3 a 4, 0,38 más o menos. Y el otro, acá con el 80, es como 0,32, 32, 33, ¿verdad? Profe. No, profe, eso está entre 1, 2, no, sí, Profe. sí, como 32, por ahí. Sí, 32 o 33 por ahí. Profe, Ajá. hay que interpolar, son los resultados que nos dan de esas gráficas. Los valores que te Los llegan a resultados. son los que hay que hacer como una interpolación. Entonces vamos a ver qué fue lo que nos dice acá. Se trazan las rectas en los diagramas R460.7 y los valores de este 0,190 y aquí yo estimé que era 0,037, valor aproximado de 0,037. Luego, de manera similar, en el diagrama R460.8, los valores R sub n y K sub n, y nos da 0,032. Para obtener el valor aproximado para 0,75, lo que sería hacer una interpolación lineal de los valores, pero en este caso, si tú agarras 0,037, le sumas 0,032 y lo divides entre 2, como está toda la mitad, te va a dar 0,035, sería el porcentaje de acero. Ahí ya está hecha la interpolación. El área acero se calcula entonces multiplicando ese porcentaje por el área gruesa, nos da 87,5 centímetros cuadrados. Y entonces ahí lo que queda hacer el detalle de las cabillas con un orden simétrico, la cosa quede ahí bien artístico en la simetría. Entonces vemos que con 4 número 11, dijimos primero que era el número 8, pero por la cantidad de acero, también el tamaño de la columna. Puede ser que si agarramos una columna un poco más grande, el porcentaje de acero por supuesto, más pequeño. Entonces, número 11 en las esquinas, después colocamos 4 número 8, que serían las rojas. El número 8 sería la roja, 4 número 8 en los centros, y rellenamos con 2 número 7 por cada lado, queda repartido acero igual por todos lados, y la cantidad de acero será 91,6 cuando nos pedían que colocáramos 87,5, ¿verdad? 91,6. Hay que calcular la separación libre entre esas cabillas, nos da 5,95. Tiene que ser mayor de 4 centímetros por condición de columna, la separación mínima en mayor de 4 centímetros y mayor de 1,5 por el diámetro de la cabilla más grande. Tiene que ser mayor que 1,5 por el diámetro de la cabilla más grande, nos da 5,37, también es mayor que 5,37 en términos de la separación. Y como ya hay cabillas número 11, ya no podemos colocar estribo número 3
sino que hay que colocar estribo número 4. Ajá. Como hay cabillas, tú puedes sacar la distancia que hay entre, o sea, la regla pues, que tenemos por ahí, que no puede haber más de 15 centímetros entre una cabilla que esté arrostreada y otra que no lo esté. Entonces, bueno, aquí siguiendo esa regla se colocan estribos que amarren a la número 7 de esta manera por los dos lados. Puede ser que si sacamos la cuenta no sea necesario. Tenemos que regresar entonces, ir acá a la parte de la teoría. Busquemos la clase de columna, que creo que puede ser esta número 10, donde nos dan esas condiciones. Si sacamos la cuenta bien, puede ser que no sea necesario, porque no dé los 15 centímetros, no sea necesario, pero vamos a ver que ahí salen unas imágenes donde, de acuerdo al número de cabillas, hay que hacer unos amarres. Esa tablita de esas imágenes, bueno que se la traigan para el examen para que no estén pariendo ahí en el momento de hacer ese detalle. Vamos a recordar acá la clase introductoria, donde vimos toda la parte de características de la columna. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Teníamos cuántas cabillas? 16 cabillas, ¿verdad? ¿Sí? 16 cabillas. Ajá, ¿cuál diseño tiene aquí 16 cabillas? Ese. Este que está aquí, ¿ves? Esto te guía, aquí hay 16 cabillas. El máximo que puede haber entre las cabillas es de 150 milímetros. Si entre esta y esta, entre las número, para nosotros, la número 8 y la número 7, hay menos de 150 milímetros, no se necesita restringir la número 8, sino que se restringe nada más la número 7. Aquí tiene una restricción para 16 cabillas, similar a lo que hicimos nosotros allá. Tiene las cabillas que son para nosotros la número 7, las tiene arrastradas en las dos direcciones, porque son 16 cabillas. Entonces, guiándonos por este dibujo, es que se tomó la decisión de hacer este dibujo que está aquí. ¿Okay? Bueno, entonces ahora lo que viene es tratar de darle una separación adecuada a esa cabilla. Esta parte de la separación, miren, eso lo obtuve yo de algunos ejemplos, de algunos libros, pero para tener esa separación como debe ser, si esa columna va a estar sometida a fuerzas cortantes, tú tienes que calcular esos estribos metiendo también el efecto de la fuerza cortante. Pero aquí está los estribos como si la columna tuviera nada más con carga axial, como si fuera una columna con carga axial nada más. Entonces están estas condiciones para el refuerzo transversal, nosotros lo vamos a hacer tal y cual, pero podemos revisar, o sea, en este problema no tenemos información de cargas, fuerzas laterales, cortantes, que nos demanden ya sea colocar, o sea, la separación entre los estribos calculado por cortante. También hay una parte de la teoría que calcula la separación de los estribos de acuerdo al confinamiento que uno le quiera o le tiene que dar normativamente a esa columna. Entonces aquí esto está tomado, lo tomé de ejemplo de algunos libros, pero básicamente es como si fuera la separación para una columna que son cargadas axialmente. O sea, no está tomando en cuenta ni de confinamiento, no está ni por confinamiento, ni está por cortante. Tendríamos que buscar un ejemplo más completo y la parte de la norma que implique esa, cortante y confinamiento, para poder, eso es prácticamente como el penúltimo tema, pero nunca he llegado allá y nunca me he preocupado por completar esa parte. Pero aquí entonces vamos a seguirlo. Tengan en cuenta que ese refuerzo transversal aquí no está del todo correcto. Para que se necesita más información para tenerlo, ya sea por confinamiento y también por cortante. Pero vamos a hacerlo así. Consideremos el estribo número 4. El diámetro de la barra menor es de 2,22.
el diámetro del estribo es 1,27, y entonces aquí hay unas condiciones de separación. Esto tendría que ver como separaciones máximas por la barra más pequeña, para evitar el pandeo de esa barra. La mayor separación que pueden tener los estribos es 16 veces el diámetro de la barra más pequeña, o 48 veces el diámetro del estribo, o el lado menor, la que sea menor de los tres, ¿verdad? La que sea menor de los tres. ¿Cuál es el menor de los tres? El que gobierna aquí entre los tres, el 35. Pero además le ponemos aquí convencionalmente, nosotros aquí de manera convencional, y lo vi en algunos libros, que a lo que daba como separaciones máximas la dividían entre dos. Colocaba una separación aproximada, la menor, la mitad de la menor que tenemos aquí. Entonces vamos a colocar esa separación a 17 centímetros. Aproximadamente igual a la mitad de 35,55. Entonces los estribos son número 4 a cada 17, ¿verdad? A cada 17. Pero más o menos esta es la separación de los estribos en la zona central de la columna. Sabemos que en la parte donde la columna se acerca a la viga superior, o en la base de la columna sobre la losa inferior, hay otras condiciones de separación. Entonces, por ejemplo, esta es la separación en la zona central de la columna aquí. Esta separación es en esta parte central de la columna. Ahora vamos a buscar la separación en esta zona que llaman zona de confinamiento. Hay una longitud de confinamiento que vamos a llamar el sub-0, y ahí las separaciones son más pequeñas, ¿verdad? Entonces, para incrementar la ductilidad de las columnas con estribos ligadas, la separación esa de los estribos en la zona central de la columna se reduce a una separación menor llamada S sub 0 dentro de una altura o de una longitud L sub 0 en ambos extremos de la columna. La longitud de confinamiento L sub 0 se tomará como la mayor dimensión entre los siguientes valores, o la longitud libre, pues la L sub n entre 6 o 45 centímetros, o la mayor dimensión de la columna. El mayor de estos tres, o el SN sobre 6 o 45 centímetros, o la mayor dimensión de la columna, siendo el SN la luz libre de la columna. Aquí, como no tenemos información estructural de qué altura, nosotros por lo general yo le pongo aquí 3 metros, entonces divide en 300 entre 6, te da 50. La otra condición sería 45, y la otra condición es la dimensión lateral, también es 50, por lo tanto el L sub 0 sería la mayor, que nos está cayendo en 50. 300 entre 6 da 50, 45 es más pequeño, y la mayor dimensión de la columna también vale 50, por lo tanto el L sub 0 será 50. Dentro de esos 50 centímetros, de la parte baja de la viga hacia abajo, de la parte inferior de la columna hacia arriba, en esa distancia L sub 0, vamos a buscar una separación S sub 0. En la dirección de la célula de refuerzo longitudinal, las ligaduras cerradas quedarán separadas a una distancia S sub 0 no mayor que un cuarto de la dimensión menor del miembro. Un cuarto de la dimensión menor del miembro. Como el miembro es cuadrado, entonces un cuarto de 50 nos va a dar 12,5, ¿verdad? 6 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro. 6 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro. O el valor S sub 0, ya definido por esta ecuación 18,4, que es 10 más 35 menos HX, 35 menos HX entre 3. Ese valor de S sub 0 tiene que estar entre 10, mayor de 10 y menor de 15 centímetros, ¿okay? O un cuarto de la dimensión del miembro, o 6 veces el diámetro de la barra más pequeña, o esta fórmula que está aquí. Ahora, ¿quién es de HX? Vamos a ver quién es HX. De la sección transversal del miembro estructural, las ligaduras cerradas, simples o múltiples, se espaciarán una distancia HX no mayor de 35 centímetros de centro a centro, en la sección transversal del miembro estructural, la sección transversal.
las ligaduras cerradas, simple o múltiple. Simple es una sola, un solo lazo. Múltiple es así como la que estamos poniendo, que es dos lazos. Se espaciarán en cada dirección una HX no mayor de 35 centímetros, de centro a centro. Entonces, si aplicamos esto, nos va a dar 50 entre 4, 2 8 más 5. 6 por 2, 22, que es la cabilla número 7, el diámetro más chiquito, nos da 13, 33. Y 10 más 35 menos 20 entre 3 nos da 15, ¿verdad? Entonces hay que colocar cuál. Tiene que ser no mayor que el más pequeño que esté aquí. El más pequeño es 12,5, por eso el L sub 0 aquí se toma como el S sub 0 se toma como 12 centímetros. El más pequeño de los tres que tenemos ahí es 12,5, se toma como 12. Ahora, ¿dónde sale este 20 que está aquí? ¿Dónde sale ese 20 que está ahí? Vamos a mostrárselo acá. ¿Quién es el HX? Es lo mismo que está marcado aquí con X sub I. El H sub X, bueno, ¿cómo está? Es lo mismo que llamamos aquí X sub I. Es la distancia centro a centro entre los estribos, entre los lazos, ¿verdad? Y aquí entre este lazo y este lazo, una X sub I o HX. Entre este lazo hay que calcular la distancia entre los lazos y que hay que quedarse, tiene que ser menor, o sea, no deben exceder esa distancia de 350 milímetros o 35 centímetros, y el HX usado en la ecuación 18,4 se toma como el mayor de los valores X sub I que estemos viendo acá. El mayor de los valores X sub I. Entonces hay que ir a la columna, hay que ir aquí al dibujo de la columna, y ¿cuál sería la distancia de aquí a aquí? Sería un X sub I. La distancia de aquí a aquí también sería un X sub I. Vamos a decir este X1, este X2, este X3. Por aquí X debe dar lo mismo que X1, X2 y X3. O este X1 debe ser igual a este también. Lo cierto que la más grande es esta que está aquí. La más grande es la distancia que hay entre esta rama y esta que está acá. ¿Ok? ¿Qué fue lo que yo hice acá? Vamos a ver si resulta. Y por los dos lados, como es cuadrada, esta distancia que es la mayor, de aquí a acá es más pequeña que de aquí a acá. Hay que agarrarla como HX, la más grande. Entonces la más grande es esta que está aquí, o en esta dirección, esta que está aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Nosotros tenemos la separación libre. ¿Se da cuenta aquí? Ahí está, a esto le aplicamos la fórmula aquella que decía B menos 2 veces R menos 2 veces el diámetro del estribo, pero hay que sacar la cuenta con vamos a verificar eso, vamos a sacar esa cuenta aquí para estar seguro de esa separación libre. Yo creo que sí, pero 50, resten 50 menos 2 veces 4. 42. 42. ¿Ah? 42, ¿no? 50 menos 8, 42, ¿verdad? 42, sí. Le tenemos que restar 2 veces el estribo. O sea, le tenemos que restar 2,54, porque el estribo al ser número 4, sería 2 veces por 1,27, le restamos 2,54, ¿verdad? Le restamos 2,54. Ya estamos en el centro, estamos en el borde, pues, si se quiere aquí, casi en el borde de las cabillas estas número 11. Ajá, hay que restarle entonces los diámetros, el 358 1 por 2, porque son dos número 11, 254 por 1, 254, que es la número 8, 2.2222 por 2, ¿ok? A eso hay que restarle 2 veces, y entre paréntesis, el diámetro del estribo menos el diámetro de la cabilla número 11 entre 2. Cerramos. O sea, sería 2 veces el estribo. 2 veces, abre paréntesis, el estribo, que es 1,27, menos 358,1 entre 2, que es el diámetro de la cabilla número 11 entre 2.
multiplicado por 2 se le va a restar a esa cantidad. Y eso lo vamos a dividir entre 4. Como son 5 cabillas, lo dividimos entre 4. Ya. Esa fórmula ustedes la conocen. La han usado. Puedes trabajar nada más con. Pero estamos Si sacando. estamos usando cabillata para la fórmula 11, 7, 8 y 11 otra vez. Pero Sí, la partida sí, de los números, sí. 50 menos 2 por 4. Ujú. Menos 2 por 1.27, que son los dos estribos. Menos 2 por 3.581, son las dos número 11. Menos 2 por 2.222, que son las número 7. Menos 2.54. Pero eso le vamos a restar dos veces, abrimos paréntesis, 1.27 menos 3.581 entre 2. Eso da 35.243. Lo dividimos entre 5 menos 1, lo dividimos entre 4 y nos da 881. Me dio 25,83. ¿Cuánto dio? A mí me está dando otra cosa. Otra cosa, 50 Pero ¿y si lo escribe ahí en la pizarra? menos 2 por 4. Sí, pero no sé qué. Ahí está la fórmula, por si acaso. ¿Ah? Ahí está la fórmula, por si ¿Qué es acaso. la fórmula? Ah, No, porque es dos veces el diámetro del estribo, lo estaba poniendo una sola vez. Sí, 2 menos 2 por 4, menos 2 por 1.27, menos 2 por 3.581, menos 2 por 2.222, menos 2.54, que es una cabilla número 8, menos 2 por 1.27 menos 3.581 entre 2. Eso da 23, lo dividimos entre 4 y da 5,954. Esa fórmula es para sacar que el RD. La separación libre. Ah, ok. 5,954 es la separación libre que hay aquí entre cabilla y cabilla. Ajá. Entonces, si yo tengo la separación libre acá, tengo la separación libre y le sumo el diámetro de las cabillas, voy a llegar aquí y aquí, a estos dos bordes. Voy a llegar a esos dos bordes. ¿Ok? ¿Cuánto me falta para llegar allá? Bueno, quizás tendría que hacer esta operación para hacer más exacto. Sería, ¿cuántos espacios libres hay? Hay 2 por 5,954. Hay 2 espacios libres. Le sumamos los diámetros de las cabillas, más 2 por 2.222. Le sumamos la de la cabilla número 8, 254. Pero si hicimos eso aquí, con el pedacito que no cuadra aquí, entonces a esto hay que sumarle 2 veces 2 por 1,27 menos, ahí sería 2,22 entre 2. Si somos más precisos, hay que sumarle el pedacito que sobra aquí, el pedacito que esta cabilla de repente no va a tocar a esta, hay que sumárselo, y eso hay que sumarle entonces mitad de aquí, porque es centro a centro, mitad de aquí, es un diámetro de estribo. A esto hay que sumarle mitad de allá, mitad de acá, hay que sumarle 1,27. Este sería nuestro HX. Vamos a ver si me da 20. 2 por 5.954 más 2 por 2.222 más 2.54 más esos dos pedacitos que faltan ahí, más 2 por 1.27 menos 3.581 entre 2 da 20,39. Y si le sumamos 1.27, ¿Pero por qué se le suma el 1.27? ¿ah? Porque se suma Porque es centro a centro. Si llegamos a la parte interna del estribo, sumando todo esto,
llegamos a la parte interna del estribo. Y como es centro a centro, hay que sumar todavía mitad de estribo para este lado y mitad de estribo para este lado. Y eso te da mitad y mitad, te da 1.27 completo. Entonces aquí yo creo que el error que me da, esto me da es 21,661. La diferencia debe estar aquí, porque creo que no consideré esto. Yo no consideré esto, vamos a ver. 2 por 5, 954. Además que puse aquí fue 595. Más 2 por 2.222. Pero es que él no está poniendo 50. Más 2.54. Mira. Más 1.27 da 20 puntos, con 1.27 da 20.162. ¿Ok? Entonces lo correcto, ese HX que yo usé acá, Profe, pero no está poniendo. Pero ese HX es el que exactamente. ¿Es la separación libre todavía? es la ¿O es otra separación cosa? centro a centro entre estas dos ramas de estribo. Las ramas de estribo más separadas que hay aquí, de centro a centro, y aquí a aquí. ¿Sí? Es aquí. Esta es, recuerda, esta es la imagen. Ok. De centro a centro van los X sub Y. Centro a centro. Entonces el HX que va a entrar en la fórmula 18.4 se toma el mayor valor de X sub Y que tú tengas en la sección. Para nosotros, ¿cuál es el mayor valor? Ese que hay entre ese lazo interno que encierra la número 7. Ese es el mayor. O sea, hay que empezar con la separación libre por 2. Separación libre por 2, porque eran dos espacios que habían aquí, más los diámetros de la cabilla. Hay que sumarle aquel pedacito. A mí se me olvidó sumar ese pedacito. Sumarle el pedacito ese que queda aquí, este pedacito que queda aquí por el doblez de la cabilla. Se le agrega ese dos veces el diámetro menos 2.22 entre 2, porque en ese caso las cabillas son número 7. Y de paso, hay que, a eso que nos coloca dentro del estribo, hay que agregarle mitad de estribo y mitad de estribo a cada lado, que sería un diámetro de estribo. En realidad, ese HX que entró aquí, este señor que está aquí, en realidad vale 21,661. Y si aplica la fórmula con eso, ¿cuánto te da? No hay que cambiar mucho. La respuesta debe seguir siendo esto. 35 menos 21,661 entre 3 sumado a 10. Yo coloqué ahí 20, pero la cuenta correcta debe 14,44633. Entonces no cambia la respuesta, que es la más pequeña de las 3. En redondo tendría que agarrar del 12.5, por eso agarramos 2. Eso es lo que significa HX. La distancia entre ramas se espaciarán en la sección transversal del miembro estructural. Las ligaduras cerradas simples o múltiples se espaciarán en cada dirección una distancia HX que no sea mayor de 35 centímetros. O sea que entre dos lazos de estribo cerrado no puede haber más de 35 centímetros. De centro a centro, de estribo centro a centro, llegamos con esa cuenta que está ahí, llegamos a 21,61. No era 20 exactamente, porque cuando saqué esta cuenta, a mí se me olvidó meter esto. Pero entonces, SHX es la distancia entre un estribo al otro. De centro a centro. Del centro a centro de los dos estribos. Ajá, y acá. Esto es un estribo, tú tienes un grosor acá, Ajá. tú tienes un grosor. Ajá. Del centro de acá al centro de acá es esa HX que nos está dando 21,66 centímetros. Ok. ¿Ok? Entonces, en tu diseño, en tu dibujo de tu rama de estribo, hay que buscar cuáles son las ramas que están más alejadas y buscarle ese valor. El mayor valor de los que te dé, ese va a ser tu HX para entrar en esa fórmula de la separación de los estribos en la zona confinada. En la zona confinada por el estribo más grande, ¿no? ¿Ah? En la zona confinada por el estribo más grande. No, en la zona confinada que es el S sub 0. Aquí. Para sacar el S sub 0, acá en la zona confinada, en esta longitud el S sub 0. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Ok. ¿Ok? En esa zona confinada es que se usa esa HX aquí, esta fórmula. 35 menos HX entre 3, que tiene que estar entre 10 y 15. Yo coloqué ahí 20, pero en realidad no es 20, en realidad es 21,61, pero de todas maneras no cambia nada porque nos dio 14,60 y pico, sigue gobernando el más pequeño de los tres y por eso colocamos la S sub 0 de 12 centímetros. ¿Puedes poner la imagen otra vez de la cabina? Aquí. Ajá. Los 5.25.4 es la separación. La separación es libre aquí, son dos. Los 2.22 son los Las dos cabillas número 7. el diámetro, Diámetro. El 2.54 Es la número 8 que está en el centro. ok. Y dos veces es Es el pedacito que como aquí hay un doble, la cabilla no te va a tocar exactamente a la parte vertical del estribo, no te la va a tocar, sino que va a quedar un pedacito. Ese pedacito es esa cuenta que está ahí. De lado y lado, por eso es que es dos veces. El pedacito de aquí, el pedacito de acá, y ves que sí, está dando una diferencia de casi 1 centímetro y pico. Y más el 1.27 es para llevarlo a centro de este y centro de este. Centro de cada barra hay que sumarle mitad de diámetro y mitad de diámetro. Eso da un diámetro completo de estribo 1.27. Ahí está la cuenta correcta del HX. No puede ser más grande de 35. Si tú haces un armado de esto y cuando calcules el HX te da más de 35, el que está en el centro lo tienes que amarrar también para que la distancia no te dé más de 35 entre el grano y grano. ¿Y por qué en la gráfica esa del R460 se usó la 60.7 y la 60.8? ¿Por qué se usan dos? Porque el gamma que calculaste te dio 0.75. Si tuviera una tabla que fuera gamma 0.75, usaría esa directamente. Pero como no tiene en ese abajo que vamos a usar, no hay de 0.75, entonces no hay de 0. El gamma que tenemos en nuestra columna es de 0.75. Como la que tenemos es 0.80 o 0.70, hay que buscar los valores en 0.70, hay que buscar el valor de ρ en 0.80 también y hacer un promedio, no un promedio, en realidad es una interpolación lineal entre esos dos valores para tener porcentaje. Luego lo que hacemos es multiplicarse por la línea gruesa y seleccionar las cabillas, pero tienes que hacer una selección como la ves ahí, una selección simétrica, perfectamente simétrica, o sea que no puedes poner y lo más cercano al porcentaje, al acero que te dio. Lo más cercano al acero que te dio. ¿Ok? Y bueno, se hacen estos cálculos de confinamiento. Y listo, aquí termina. Cuando llegamos a esa separación, termina porque en este dibujo vamos a tener las cabillas de los estribos centrales a 17 y en una distancia de 50 centímetros de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Los estribos ahí van a estar separados cada 12. A cada 12. Hay que buscar los detalles en la norma. Porque para chequear si el primer estribo se puede poner a 12 o si hay que ponerlo a menos. Chequear eso ahí como se pasa en las vigas, porque el primer estribo hay que ponerlo como máximo a 5 centímetros. No sé si en la norma pone la misma condición o algo parecido para las columnas. Tenemos que revisar la norma. Pero ahí están puestas la primera a 12 centímetros. Pero puede ser que exista una condición de que el primero no puede estar a 12, sino a un poquito menos. Entonces hay que colocar como hacíamos en la viga. El primero lo ponemos a 5 y después los demás si van a 12. Pudiera ser eso. Pero aquí termina la parte del diseño, termina con esto. Aquí está resuelto por otro manual. El manual se llama manual también se lo voy a compartir, es el que se usa aquí en Venezuela, o sea, en cualquier oficina de cálculo, de proyecto, para diseñar columnas. Este es el manual que más se usa, ¿verdad?
Entonces se los presento para que lo conozcan. Es el manual de Marín y Güell. Fueron profesores aquí en Caracas, no sé si fue en la Central o alguna de esas universidades reconocidas de Caracas. Entonces, Manuel Marín, creo que se llama. Marín y Güell hicieron investigaciones con columnas y ellos desarrollaron sus propios diagramas de interacción para columnas. Y hay un manual pues, editado por la misma Fondonorma, por la misma fundación que producía las normas aquí en Venezuela. Ahí está ese manual de diseño de columnas. Se lo voy a compartir. Es bastante complejo, pero ya cuando ustedes estén graduados y tengan experiencia, por lo menos creo que lo van a poder entender. ¿Ok? Entonces los factores a calcular son que un mu, que es m sub u entre f2', ¿de qué no es f', sino f2', a cuadrado por b. A es el lado de la columna perpendicular al eje de flexión. A es como lo que hemos llamado H en las columnas para los manuales anteriores, el lado perpendicular, pero como aquí es cuadrado, el A y el B son lo mismo. Y B sería el lado paralelo al eje de flexión. Calculamos una letra, es una letra griega, ahorita no me acuerdo cómo se llama, la que se parece a una B, P sub U entre F2'C, A por B, el F'2C es 0,85 F''C, se trabaja con una cuantía mecánica de acero, que es la omega, igual a ρ por Fy sobre F2'C. Entonces, bueno, F2'C, 0,85 por 280, nos da 238 kilogramos de fuerza sobre centímetros cuadrados. El lado A, como es cuadrado, A es igual a B. Utilizamos un factor de corrección. Mira esto, factor de corrección, eso se lo estoy... Bueno, creo que ahí lo dicen. Revisen cuando revisen el manual, pero yo creo que... No quiero decir que fui yo, porque después me equivoco. Pero hay que corregir, ¿por qué? ¿Por qué hay que corregir? Porque cuando ellos hicieron este manual, el phi para columna era 0,70. O sea, todos los valores calculados en ese manual se calcularon con un phi normativo de 0,70. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos ahora un phi de 0,65. ¿Qué hago con esto? ¿O qué se hace con esto? No sé si lo tomé de un libro o fue que se me ocurrió. Dividiendo entre 0,70, yo le quito el factor 0,70 que ellos usaron, dividiéndolo entre 0,70. Y cuando lo multiplico por 0,65, entonces le estoy imponiéndole el factor correcto que estamos usando ahorita de 0,65. Entonces, donde aparezca, cuando vayamos a usar un phi, o los valores que están ahí, como hay que usar un phi, vamos a incluir ese phi 1, que es 0,65 entre 0,70, no va a 0,929, como un factor de corrección, considerando que ellos calcularon eso o los valores para minoración usaban era 0,70 y ahora tenemos que usar 0,65, asumiendo que nuestra columna está controlada por compresión. ¿Ok? Asumiendo que nuestra columna, aquí ya este factorcito me está causando ruido. Porque ¿qué pasa si no está controlado por compresión, sino que está en transición? Entonces ya el factor de corrección no sería 0,29, aunque hay que buscar entonces en ese caso el correspondiente factor que usaban en ese tiempo para calcular esto de nuevo. Pero bueno, si es controlado por tracción, esto con toda seguridad usaban antes 0,70, ahora vamos a usar 0,65. Al dividir 0,65 entre 0,70, logramos ese factor de corrección acá. Entonces nos da el mu, nos da 0,16. Aquí si trabajamos con unidades, como es de aquí en Venezuela, se trabaja con kilogramos fuerza centímetros, el momento último 45.000, lo multiplicamos por 100 para llevarlo a kilogramos fuerza por centímetro.
ese factor de corrección, el F'2C, el A cuadrado por B nos va a ser 16. La B, con esta letra griega, no recuerdo ahorita, usted lo busca después, P sub U, 290.000, entre el factor de corrección por 238, F'2C por A por B da a 50 al cuadrado, nos dio 0,53. Con estos valores vamos a ir al nomograma, que ahora tenemos el abaco número 19. Los aceros están repartidos por igual en todas las caras, así es que queremos diseñar nuestra columna con aceros igual en todas las caras.